Hemos venido desarrollando una serie llamada La Habitación, y aunque a usted le parezca, siempre había querido hacer eso. Porque los que llevan mucho tiempo en Viva se acuerdan que era una muletilla que constantemente se mencionaba en este lugar. Y hace 8 días, un sexy, muy sexy, predicador inició la serie, hablando del boceto y de cómo Dios siempre ha querido tener una relación con cada uno de nosotros, de cómo Dios siempre ha querido tener una relación cercana, como hace un momento Natalia nos leía en la palabra, una relación cercana, una relación donde Él quiere escucharnos constantemente. Y adicional, de una manera muy clara y muy puntual, ese sexy predicador, de una forma increíble, nos pudo transmitir qué era el tabernáculo. Para algunos que están mirando acá y pronto dicen, me está hablando en chino, el tabernáculo era la forma como Dios se relacionaba con ellos en el Antiguo Testamento. Si usted de pronto dice, la verdad no la tengo tan clara, no la escuché, no la vi, lo invito a que por favor puede verificarlo en YouTube. Ya la tenemos en YouTube, ahí está la enseñanza para que la pueda ver. Y también nos explicó acerca de cómo en el Antiguo Testamento se estaba preparando el camino para que se cumpliese en el Nuevo Testamento, puntualmente con algo que nos explicó Charlie hace un momento, y es con Jesús. Hasta ahí claro, ¿verdad? Algunos de los que están aquí probablemente me estarán diciendo, yo no estuve, quisiera volverla a ver. De nuevo, por favor, véanla en YouTube. Y para los que sí estuvieron o de pronto en la semana pudieron verla, yo les tengo una pregunta. ¿Cuántos hicieron la tarea? ¿Cuántos llegaron a casa y alistaron su habitación? Usted me dice, no, yo llegué a la casa, ya la tengo lista y todo eso. Para esos que me dijeron sí, felicitaciones. Qué rico que lo haya implementado. Qué rico que lo haya aplicado a su vida. Para el que me dice sí, más o menos, por favor no deje de hacerlo. Créame que es una bendición para cada uno de nosotros. Y para esos poquitos que de pronto dicen, no la tengo tan clara, repásese la enseñanza, vale la pena. Porque muchas de las cosas que va a aprender hoy, va a entender que venían conectadas con lo que vimos hace 8 días. Pero, a modo de aclaración, si usted dentro de la respuesta cuando me dijo, sí, yo alisté y preparé mi habitación, la preparé y la tengo lista, porque usted ya puso cojines, alfombra, puso una lámpara, puso una mesa, trajo unos panes y los puso ahí, y con eso me está diciendo que sí, debo decirle que me entendió o le entendió a ese sexy predicador un 20% de la enseñanza, le faltó un poquitico, pero hoy quiero darle esa claridad para que de pronto la pueda implementar o pueda aplicar y crear su habitación de una forma más cercana. Porque si bien la palabra dice que Dios propició, aunque suene rara la palabra propició, es porque es literal. Dios proveyó, Él dio, vino de Dios para el pueblo, Israel en su momento, un espacio y que según sus mismas palabras les iba a decir, era la forma como yo, o era la visualización de cómo yo habito en la mitad del pueblo de Israel. Eso está escrito en Éxodo. Se me fue, ¿tú lo tienes ahí, cierto? Sí, Éxodo 29, se me fue la cita, pero leo para ustedes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Acuérdese que eso lo vimos hace 8 días y era la finalidad por la que fue generada el tabernáculo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que cargar un tabernáculo en el bolsillo, que tenemos que ir a hacernos un tabernáculo a cierta escala y ponerlo en nuestra casa. ¿Cómo así? Porque está hablando de que él necesitaba demostrar que estaba habitando en la mitad del pueblo de Israel. O sea que Dios se vino de los cielos a vivir justamente en el tabernáculo. Dios tuvo que actualizar en su RUT diciendo nueva dirección de residencia, tabernáculo, lugar santísimo. Eso
El uso del tabernáculo es un acto simbólico, una forma, una muestra. ¿De qué? De cómo Dios quiere habitar o quiere tener una relación cercana con cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo necesitaban de esta forma? Porque es que desafortunadamente los israelitas podían llegar a ser un pueblo desubicado. Marco, ¿usted está diciendo que los israelitas eran desubicados? Sí. ¿De dónde saca eso? Se lo puedo interpretar de la Biblia. Todos se acuerdan que ellos salen de Egipto. Para el que no lo conoce, lo invito a que lea el libro de Éxodo. Dice que ellos fueron sacados de Egipto con la ayuda de Moisés. ¿Se acuerdan de las plagas y que ellos pudieron salir y que se abrió el Mar Rojo y todo esto? Ellos salen de Egipto, pero ellos hasta ese momento no tenían certeza puntual hacia dónde iban. Marco, está mal, porque ellos sí tenían certeza de dónde iban. Yo le puedo decir, no. Ellos puntualmente no tenían unas coordenadas GPS a dónde iban a llegar. ¿Qué quiere decir eso? En la Biblia, efectivamente sí, en Éxodo 23:23 dice: mi ángel te guiará y te introducirá a la tierra donde los pueblos que voy a exterminar, tierra del amorreo, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. Pero nótese que ahí no dice la ubicación en latitud o longitud es esta. No tenemos un punto central. Ellos solo sabían que iban hacia un lugar. ¿Cómo se lo puedo resumir yo a usted en este momento y acá? Es como si yo les dijera, veámonos, para los que conocen Bogotá, veámonos en Unicentro. ¿Cuál podría ser la siguiente pregunta que usted me tendría que hacer? ¿En qué parte o en qué local? Porque Unicentro, para el que no lo conozca, es muy grande. Y si le digo, bueno, veámonos en la entrada de Unicentro. A ellos, hasta ese momento les dijeron, ustedes van a habitar en la tierra del amorreo, el eteo, el jebuseo y el cananeo y todo. Pero eso es muy grande. ¿Dónde es el lugar puntual? ¿Dónde está? Ninguno, o sea, a Moisés no le fue entregado un GPS que decía, camine 200 metros en 200 metros gira a la derecha, en 300 metros gira a la izquierda. Eso no lo decía y no lo tenía Moisés. Ellos tenían que caminar de día y de día decía que había una nube que los cubría del sol y de noche una columna de fuego que los guiaba. Pero miren que el mismo versículo lo dice, mi ángel te guiará. Cuando estoy hablando de te guiará, estoy hablando en un tiempo de seguirá guiándote, no es como vas a llegar hasta ese punto. Y otras partes de la Biblia dicen a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y si soy alérgico a la miel? ¿Y si no me gusta la leche? ¿Intolerante a la lactosa? ¿Qué hacemos? Si todas esas cosas, o sea, la tierra que fluye leche y miel es muy complicado entenderla. Entonces ellos necesitaban tener la presencia de Dios en la mitad del pueblo para poder ser guiados. Se lo voy a poner de otra forma más fácil. Si a usted le pasa lo que pasa en mi casa, que mi esposa no maneja si no tiene Waze. O sea, y no es, ya, es diseño, punto. O sea, Ivonne tiene que poner el Waze. Yo creo que de la casa acá ha podido venir unas 300, 400 veces en los últimos 7 meses. Sale de la casa, Waze. Digo, pero vas para la iglesia. O sea, hasta donde yo recuerde, Toberín no lo movieron de sitio. Toberín sigue estando en el mismo lado. Y creo que no nos hemos cambiado de iglesia. Pero ella pone su Waze. Porque ella necesita, los argumentos de Ivonne son, yo necesito saber qué hay en el camino, qué puede pasar o sea, de pronto una protesta. No creo que haya, o sea, hasta donde vi las noticias anoche, no se desató una guerra civil y la 170 fue consumida. No, o sea, la 170 sigue estando en el mismo lado, la autopista en el mismo lado. Pero bueno, formas de. Pero sí me encanta ese ejemplo y es, ella necesita ver que el mapita le vaya guiando y aquí vas a llegar. Los israelitas no tenían eso. Los israelitas tenían una guía arriba que era como su voz de GPS diciéndole, en 200 metros avance, en 300 metros gira a la izquierda, en 200 metros agárrese con el amorreo, en 300 metros tenga cuidado con las serpientes, y van siguiendo, seguían avanzando. Pero entonces usted dice, esos israelitas eran desubicados. Yo quiero decirles que no solo los israelitas son desubicados. Hay más personas desubicadas que las que usted y yo podemos pensar. Le puedo mencionar muchas
Y una muy puntual es una que tiene su mismo número de identificación. Porque es fácil echarle la culpa a los demás. Ay, los israelitas eran malos, eran terribles. Porque uno siempre piensa que si uno hubiera estado en esa época, uno hubiera sido el bueno. Uno hubiera sido el que, no, yo hubiera sido Aarón 2, papá. O sea, Josué, yo hubiera sido Josué. Ahí no se diría, y Josué, no sería el libro de Josué, sino el libro de Marco Amaya habla. Porque siempre nos ponemos en el lugar de, pero nos pasa muy seguidos. Nosotros ya sabíamos que sí, iban a pasar por el desierto, pero que iban a llegar a la tierra prometida. Sí, lo sabe porque lo leyó. Lo confirmamos porque la Biblia lo dice y lo creemos. Pero si hubiéramos pasado nosotros por ahí, probablemente hubiéramos tenido las mismas dudas. Dice, a la tierra que fluye leche y miel. Y eso es como muy genérico. Y lo podríamos empezar a atravesar, a aterrizar a más cosas en nosotros. ¿Qué es la tierra que fluye leche y miel? ¿Qué simboliza la tierra que fluye leche y miel? ¿De qué habla eso? La tierra donde eres pleno, donde llegas y tienes todo lo que necesitas. Ellos estaban viendo y diciendo, allá veníamos de ser esclavos en Egipto y vamos a llegar al lugar donde ya no vamos a ser nunca más esclavos, donde vamos a vivir plenos, donde vamos a vivir con confianza. Pero para llegar allá tenían que pasar por un desierto. Y creo que cada uno de los que está aquí en este lugar puede acompañarme y decirle, yo he pasado por esos desiertos, yo he pasado por situaciones difíciles, he pasado por momentos complejos. Y probablemente ese desierto no se llama o no es el mismo mar rojo que ellos pasaron, no es el mismo desierto que ellos pasaron. Pero sí tenemos situaciones que son difíciles, situaciones que son complejas, a veces una enfermedad, a veces una quiebra, a veces una traición, duda, dolor, muerte. Tantas situaciones que pueden llegar a ser difíciles y complejas para nuestra vida. Y a veces pasar por esos desiertos nos impiden llegar al lugar donde tenemos que llegar. A ese lugar donde podemos encontrar plenitud y donde encontramos la tierra que fluye leche y miel. Pero mire que ellos, y en resumen esa parte pequeña es, ellos necesitaban tener la imagen de Dios ahí, mostrándoles que Él estaba con ellos en el asunto, que los estaba acompañando en el desierto, que cuando se pusiera muy difícil la situación en el desierto, Él iba a estar ahí con ellos, porque lo necesitaban. Y hoy la invitación también de Dios para cada uno de nosotros es, hijo, yo estoy contigo en esas situaciones difíciles también. Necesito que creas y tengas fe que ahí también, como yo estuve en el desierto con los israelitas, contigo también estoy en esos momentos difíciles. Porque el texto en la Biblia es muy bonito, pero el texto tiene que volverse vida en cada uno de nosotros. Y preparando esta enseñanza pensaba también que el tabernáculo no estaba puesto ahí solo como una imagen, como un cheque ahí puesto en la mitad del campamento, sino también estaba puesto ahí como una forma involuntaria para invitarlos a tener una relación cercana con Dios. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que leímos hace 8 días? Que cuando Moisés entraba, todos salían y miraban, Moisés entró al lugar donde se va a encontrar con Dios. Dios le va a hablar a Moisés y nos va a transmitir el mensaje a nosotros. Entonces, el tabernáculo para hoy en día también nos podría mostrarnos una forma como Dios quiere de manera física presentarnos, quiere tener una relación con ustedes. Pero ahí vienen los problemas y era por eso les hacía la pregunta al principio, de cuántos fueron y organizaron su almohada, su mesa, sus panes, sus lámparas, pensando que esa era la habitación. No, porque lo que desafortunadamente para muchos o para los israelitas en su momento se volvió el motivo de gloria, que era el tabernáculo, dejaron por fuera al que lo hacía glorioso, Dios habitando en medio del tabernáculo. Se lo repito de otra forma, lo especial no era el tabernáculo, no restándole importancia, no quitándole el lugar de eminencia que tiene. No quiere decir que no valía la pena, no, era importante porque era el lugar físico que se había destinado para que la presencia de Dios habitara.
Pero lo que hacía especial ese lugar no era la carpa, la tela, no eran los materiales, eso eran símbolos. Lo que lo hacía especial era lo que pasaba en ese lugar y era lo que habitaba en el tabernáculo, que era la presencia de Dios en ese lugar. Entonces por eso les digo, no es necesario que usted vaya a su casa a armar una habitación, que fue la invitación al final es, Dios quiere tener una habitación con cada uno de nosotros. Dios quiere tener un lugar cercano con cada uno de nosotros en el que podamos compartir, porque su presencia quiere habitar en medio de nosotros. Como estuvo con los israelitas, quiere estar con cada uno de nosotros. Ya no físicamente en un tabernáculo. No me los imagino ustedes creando un tabernáculo en cada casa. O generando unas, o sea, no sé, de pronto algún país se inventaría por ahí tabernáculos a escala para que lo cargara o lo pusiera en el carro. No, porque eso no es mágico. Eso se llama, cuando uno tiene una pata de conejo, ¿cómo se llama? Superstición, ¿cómo es? Superstición o agüero. Y eso no tiene nada de especial. El tabernáculo en sí no, pero es importante el que habitaba. Y es más, por eso en el Nuevo Testamento Jesús, y usted probablemente ha escuchado esta conversación, Jesús contestó: créeme, mujer, que se acerca la hora en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Ahora ustedes adoran lo que conocen, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Y esta parte es súper importante. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Eso está en Juan 4, 21 al 24. Esa porción bíblica, si usted de pronto quiere estudiarla, está hablándole a la mujer samaritana, y Jesús está teniendo una conversación con la mujer samaritana. Recuerden que entre judíos y samaritanos no se la llevaban, no se hablaban. Entonces era muy raro que él se hubiera acercado a hablarle. Pero él le está diciendo a ella, que los samaritanos decían, se adoran el monte, ustedes en Jerusalén. Y él le dice, por favor, no entendieron ni ustedes ni los de este lado. Que no se trata del tabernáculo o no se trata del templo, se trata de la adoración al Padre. Y la adoración al Padre no ocurre en un lugar determinado, sino la invitación es en cada corazón. Porque mire que lo pone ahí muy claro, se acerca la hora y ha llegado. ¿Por qué creen que dicen que ha llegado? Porque está hablando del mismo, está hablando de Jesús. Porque él sabía muy claramente que con él en la tierra, en el momento en que se diera el sacrificio, el velo se iba a rasgar en dos y el acceso al lugar santísimo iba a ser posible. Automáticamente, con ese acceso al lugar santísimo, íbamos a poder llegar ante el Padre y decirle, Padre, aquí estoy. Podíamos acercarnos totalmente, directamente ante él y decirle, aquí estoy, ya que casi que te puedo tocar, Padre. ¿Por qué? Porque tengo un acceso libre ante ti. Por eso cuando les decía, el tabernáculo es tipo o es una imagen simbólica de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, acá se está cumpliendo. Porque el cumplimiento de esa palabra que se llamaba Jesús, le está hablando y diciéndole a ella, no te desgastes del cómo y el dónde. La invitación es, ten una relación conmigo, acércate a mí para que a través mío, Jesús, puedas tener una comunión cercana con el Padre. A través mío puedas conocer todo aquello que yo te tengo que decir. A través mío puedas acercarte, puedas rendir, puedas decirme estoy pasando por esto, me siento cargado por esto, tengo problemas con esto, pero también puedas decirle, Padre, guíame, háblame, muéstrame. Señor, úsame. Porque es una relación cercana. Acuérdese que relación, como lo hablábamos hace 8 días, no se trata de yo hablo y él escucha. Se trata de yo hablo, él escucha, pero él habla y yo lo escucho. Porque las relaciones son de ida y vuelta. Las relaciones son de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Y Jesús no está viniendo a decir o a quitar
la imagen del tabernáculo. Porque acuérdense que para los judíos en ese momento, toda la ley, los libros del Pentateuco, era la ley, y para ellos era muy respetado. Y Moisés como guía espiritual, para ellos era un hombre muy importante. Y nótese que Jesús no está diciendo, lo que hizo Moisés no valió la pena. Lo que está es reafirmándolo. Porque dice, eso se viene a cumplir acá, hablando del mismo. Y por eso, él decía, eso es un boceto de lo que ustedes van a ver más adelante. ¿Y por qué es importante entender este concepto? Porque a veces cada uno de nosotros piensa que por venir a este lugar está teniendo una relación con Cristo. Por venir a este lugar está teniendo una relación con el Padre. Porque yo vengo a este lugar y como de aquí me enseñan Biblia, yo aprendo. Y esa es la relación con el Padre que debo tener. Y pienso por un momento en Jesús diciéndole, no tan así, querido. De nuevo, a veces somos la samaritana diciéndole, es que era en el monte. Es que donde Dios me habla es en la iglesia, donde Dios me habla es a través del que predica. Y Jesús le tiene que decir, no, mi querido, estás equivocado o estás equivocada. Porque sí estuvo el monte, sí estuvo Jerusalén, sí estuvo todo eso. Pero llega el momento en que lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Llega el momento en que tenemos que tener una relación tan cercana que casi que lo podamos tocar, pero es en el tú a tú, y él lo dice él. Ya se cumplió, está hablando en primera persona y está hablando de él. ¿Y por qué es tan importante entender esos conceptos? Porque es que es el cumplimiento de lo que desde Génesis se planteó. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva fallan? Que ellos pecaron y fueron destituidos de estar ante la presencia de Dios. Salen del jardín, pero ahí mismo en Génesis 3:15 se define la promesa. Y dice, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Al final está resumiendo, un día su simiente te va a aplastar la cabeza y tú le tratarás de herir o le herirás el calcañar. Eso en español básico 1 es, un día un descendiente de la humanidad va a venir ante ti, el enemigo, el diablo, y te va a destruir, porque él va a gobernar sobre todos. Y ahí cuando Jesús está hablando, se cumplió, está hablando de él mismo, es el cumplimiento de esa palabra. Entonces por eso cuando hace un momento les decía, propició, es porque el ofendido tenía que haber sido Dios. El ofendido tenía que haber sido Dios porque él proveyó todo, puso todo, nos puso en el jardín y pecamos. Ese Adán y Eva sí eran terribles. Desafortunadamente, si hubieran sido Marco y Ivonne, no hubiera sido diferente. Si hubieran sido Diego y Claudia, no hubiera sido diferente. Si hubieran sido Cristian y Natalia, no hubiera sido diferente. Si hubieran sido Jota y Natalia, no hubieran sido diferente. Son Natalias diferentes por si acaso. Si hubiera sido Pausanías y Rosa, no hubiera sido diferente. Si hubiera sido Edgar y Lili, no hubiera sido diferente. Si hubiera sido Julián y Lili, no hubiera sido diferente. Porque por naturaleza pecamos y fallamos. Lo que sí nunca hubiera sido diferente es que Dios hubiera dicho, yo genero el plan para que se restaure esa relación, porque me interesa tener una relación con cada uno de ustedes. Y ese mensaje que grita desde Génesis es, yo quiero tener una habitación contigo, porque me importas y solo a mí, te dice Dios, y solo en mí, perdón, tu vida va a ser plena. Marco, ¿usted me está diciendo que si yo vengo y me rindo ante los pies de Dios, casa, carro y beca de una vez? ¿Que me va a empezar a ir bien en todo? ¿Que eso que me dicen de plenitud es que me va a empezar todo va a ser chévere? A partir de mañana las deudas se van a borrar, a partir de mañana un trabajo nuevo, ahorita va pasando alguien, no, sentí darte este Mercedes para ti. No te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de algo más profundo. Y se los voy a explicar con un ejemplo. Todos los que están aquí, o la gran mayoría, probablemente en su cabeza o en lo más profundo de su corazón deben tener un recuerdo de algún sitio o una casa. Usualmente es la casa de la abuela o la casa del tío o la casa de la tía. Piensa por un instante en ese lugar que para ti es, yo me sentía ya tan chévere. ¿Ya lo tienes? ¿En tu cabeza ya está? Acompáñame a hacer ese ejercicio, vamos a hacerlo un poquito. Si lo tienen en la cabeza, tienen
de pronto la casa de la abuela, esa casa en la que ustedes entraban y siempre sabían que allá a mano derecha ya está, la abuela siempre me tenía dulces. Mi mamá decía, no coma dulces, porque los abuelos son expertos en desautorizar a los papás. Los abuelos son consentidores, o un tío o una tía. De pronto tú me dices, no era mi abuelo, era mi tío o mi tía, o era mi papá o mi mamá. Pero piense por un instante en esa casa. Esa casa que usted, aun cuando entraba, olía particular. Que aun cuando caminaba, por ejemplo, esas casas viejas, que caminaba usted y la madera sonaba. Pero a usted le encantaba ese sonido. Esa casa donde usted podía ir y los abuelos dejaban, de quien fuera esa casa, lo dejaban hacer lo que quisiera. Usted sabía que allá iba de vacaciones en todo sentido. En la casa se acuestan a las 8 de la noche, donde la abuela, hijito, cuando usted quiera. En la casa se bañan todos los días, donde la abuela, no nos pongamos a gastar agua, ¿para qué, mijo? En la casa se toma la sopa completa, donde la abuela es, ¿no le gustó, mijo? Le mandamos a hacer otra cosa. Yo lo experimento todos los días cuando voy a la casa de mis papás con mis hijas, porque yo cuando veo a mis papás digo, ¿quiénes son ese par de señores y dónde están mis papás? Porque conmigo no pasaba eso, especialmente con mi mamá. Bueno, les hago una aclaración, no es que mi mamá sea un ogro o algo así, pero es que mi mamá es santanderiana. Entonces ella, y los que son santanderianos o conocen a algún santanderiano, no me van a dejar mentir que son poco expresivos, son muy secos. Y mi mamá era así conmigo. O sea, mi mamá, las muestras de amor que ha tenido conmigo son muy especiales porque en su forma de ser no son habituales. Y no estoy diciendo que esté mal o bien, sencillamente es su forma de ser. Pero a mí me sorprende mucho con las niñas, porque es otra persona. O sea, a veces me toca llamarle la atención a Luciana, Antonia y mi mamá. Por favor, se portan bien las tres. Están haciendo desorden las tres. Y la más grandecita es la que está peor. Pasa, pero centrémonos en ese lugar. ¿Ya lo tiene en su cabeza? ¿Se devolvió a esa edad? Se está acordando cuando no habían problemas, no habían situaciones difíciles, donde el abuelo iba y lo acostaba a uno, le decía, hasta mañana, mijo. Y uno dormía esa noche plácidamente, descansaba. Qué rico descansar aquí. No importaba que afuera tuviéramos un caos difícil, no importaba que estuviera cayéndose el mundo a pedazos, pero la casa del abuelo, la abuela, tío, tía o el que usted tenga en su cabeza era el lugar seguro para cada uno de nosotros. No importaba si estabas pasando por una situación compleja, no importaba si no había plata, no había plata, los abuelos por eso no se preocupaban. Tú solo tenías que disfrutar e ir a compartir y descansar donde los abuelos, porque era tu lugar seguro. Todos tienen ese recuerdo en la cabeza, ¿cierto? Ese lugar queda un poquito de nostalgia porque a veces decimos, yo quisiera volver allá. ¿Han escuchado y han leído ese texto que dice, yo quisiera volverme unos años a decirle a mi yo más pequeño, no te afanes por llegar a la adultez, no está chévere, nos mintieron, devolvámonos, porque allá no está tan fácil, es más rico acá, el lugar donde todo era seguro, donde todo era fácil. Pero yo te tengo un mensaje de alguien que te ama mucho, y no es tu abuelo, o tu abuela, o tu tía. Alguien que te ama mucho y te quiere decir en esta mañana, no te afanes, no te preocupes. Este lugar es un lugar seguro. En este lugar, a pesar de que sea difícil la situación, yo voy a estar contigo. Yo te acompaño y yo te puedo arropar. Porque si bien en la casa del abuelo, cuando estábamos allá afuera, cuando estábamos en la casa de la abuela, a pesar de que sus problemas estaban allá afuera, no entraban a ese lugar seguro para nosotros. Él te está diciendo en esta mañana, no importa, hijo, yo también quiero estar ahí contigo, yo te quiero acompañar ahí, yo te quiero que estés confiando en mí y descansando en mí, porque ese hombre te está mirando a los ojos y diciéndote, yo quiero que tu lugar seguro sea conmigo en este momento. ¿Por qué? Porque yo lo he provisto todo, porque yo me entregué un día por ti en una cruz, lo entregué absolutamente todo para que tú pudieras tener un lugar seguro conmigo. Por favor, regalen un aplauso a Dios. Y miren que esa mirada de amor cumple
lo que allá en el Antiguo Testamento el profeta nos indicó cuando dijo: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Está escrito en el libro de Isaías. Y eso no solo se lo escribió en ese momento Isaías para el pueblo de Israel, no solo lo dejó escrito allá en ese momento de la historia, sino lo escribió para ti y para mí en este momento. Porque ese mismo que te miraba con unos ojos de amor hace un momento te dijo: yo hice todo lo necesario para que tú pudieras llegar al lugar santísimo. La barrera que estaba puesta, yo la quité, y ya puedes entrar confiadamente al lugar santísimo para estar conmigo. Yo te di acceso a ese lugar santísimo. Y si tú hoy necesitas de nuevo una palabra, un consejo de un buen consejero, allá está Él. Si necesitas hoy tener paz, allá está Él. Si necesitas tener consuelo, allá está Él. Si necesitas que tu vida sea reafirmada en fuerzas nuevas, allá también está Él, porque te lo está diciendo. Ese del que habló del que habló Isaías, devuélvelo por favor, del que habló Isaías, está más vivo que nunca para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, y le está diciendo: ¿qué tienes? ¿Por qué estás pasando? ¿Necesitas consuelo? Aquí estoy para ti. ¿Necesitas fuerzas nuevas? Aquí estoy para ti. ¿Necesitas una esperanza nueva? Aquí estoy para ti. ¿Necesitas ayuda? Aquí estoy yo para ti. ¿Necesitas tener un amigo? Aquí estoy yo para ti. ¿Necesitas plenitud en tu vida? Aquí estoy yo para ti. Ese Isaías que está allá, del que hablaba Isaías, hoy en día está más real y está más cercano a cada uno de nosotros, a tan cercano como, extiende tu mano, así de cercano. Y no por obra mágica, sino porque un día lo entregó todo en una cruz y dijo: porque quiero tener una relación cercana con cada uno de ustedes, porque quiero estar así de cerca, en una habitación tan cercana que podamos compartir el día a día, en una habitación tan cercana que no me importe si es necesario, de qué forma me tengo que vestir para compartir con él en la habitación. Los sábados que no hay nada que hacer y Dios me dice: vístase como quiera. Ustedes vieron cómo me he visto esos días. O sea, no combina nada. ¿Por qué? Porque en la habitación y en la comodidad de la casa somos como somos. Sí, tienen toda la razón. Me vestí así no porque yo quise, sino porque me vistieron. Porque si hubiera sido por mí, la camiseta del Junior. Pero volviendo a donde estábamos, yo no sé por qué estás pasando en esta mañana. No sé por qué situación difícil estás pasando. No sé por qué momento complejo de la vida estás pasando. Lo único que te puedo decir es que ese del que habló Isaías hoy se acercó a ti y te dice: aquí estoy para cada uno de ustedes, porque quiero tener una relación cercana con ustedes. En el Antiguo Testamento la habitación se llamaba el tabernáculo. Hoy en día, o a través de Jesús, se llama un encuentro cercano con Jesús, porque Jesús fue el prototipo de eso que en el Antiguo Testamento le fue entregado a Moisés. Jesús fue el cumplimiento de eso que desde Génesis era necesario para la humanidad. Una ventaja inmensa que tiene es que es un prototipo hecho por Dios exclusivamente. Un prototipo que no tiene lugar a cambios, porque ya Jesús fue hecho y es perfecto. La relación con Jesús es perfecta. Lo que Jesús tiene para nosotros es perfecto. Y esta mañana de nuevo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos quieren tener una relación tan cercana con Dios? ¿Cuántos de aquí necesitan tener una habitación con Dios? ¿Cuántos definitivamente necesitan volver a fortalecer ese lugar llamado una habitación con el Padre?